Hola, buenas tardes, Ciudad de México, 17 y pico, bueno, 17, ¿cuánto? 0.03. Y vamos con el radar geopolítico de hoy, que es un tema que, pues, de cierta manera, no de cierta manera, implica a México por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. A ver, ¿qué nos dan de esa gran batalla por el litio a escala mundial que curiosamente se ha centrado más en Sudamérica, en el triángulo de Bolivia, Argentina, Chile y México? Y ahí la lucha entre China y Estados Unidos, pues es, pues yo diría, ya obscena, ¿no? Bueno, venga Giselita la primera. Ahí está, es la guerra del litio, EU contra China. Para no variar, en todos los rubros hay guerras entre China y Estados Unidos, todavía no llegan a la parte militar, y en Ucrania, pues una guerra indirecta de Rusia contra EU, la OTAN, que realmente son tres potencias nucleares. Lo demás es, pues, no tienen la misma envergadura, y serían Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Bueno, ahí tienen, hay muchas guerras, ya las hemos visto, guerra de los chips, guerra de la inteligencia artificial, etcétera. Aquí las hemos ido enumerando. Ahora tenemos el litio. Mañana estará este libro, es un libro colectivo, ya luego le daremos, hablaré del libro en su momento, a ver si el lunes próximo, en específico, cuál es la tesis del libro. Y hay varios participantes, una jurista, hay geólogos, empresarias, así, empresarias de mujer, un general que maneja la cuestión de estrategia, un argentino que sabe mucho del litio, tanto de Argentina como de Bolivia y de Chile, conoce bien el esquema sudamericano, y tengo entendido que ya mañana estará en Amazon. Bueno, dicho esto, a ver, Giselita, a mí me toca la parte geopolítica, naturalmente. La siguiente, y obviamente coordiné a los demás. Síguele, Gise. Bueno, ese es el artículo que escribí el domingo 21 de agosto, reciente. Por cierto, gustó mucho, lo tengo que reconocer. Y ahorita vamos a abordar sus puntos principales. Fue en la jornada. La siguiente. Bueno, Estados Unidos inició su guerra con tratados comerciales, sobre todo con Obama, contra China y el fallido, ustedes recordarán el TPP, Trans-Pacific Partnership, que obviamente ahí estaba el México de Videgaray, Peña y Fajardo, ¿no? Que ese es, bueno, ese es el mayor neoliberal del planeta, pero muy ineficiente. Y luego prosiguió con Trump, con la 5G de Huawei, se acuerdan todo el pleito, y luego se acentuó con la guerra de los chips con Biden. Entonces, una tónica, sean republicanos, sean demócratas, la realidad es que Estados Unidos sí está en una guerra tecnológica contra China. Y ya va a empezar la guerra financiera, porque también el dólar estadounidense empieza a tener problemas, aunque se ha estado revaluando, sobre todo le está pegando mucho a los mercados emergentes, no hacia el peso mexicano, eso hay que considerarlo muy bien, pero sí, pues la salud financiero-económica de Estados Unidos no es la deseable, y esto del alza del dólar es más un efecto, yo diría, un artefacto
que se da muchas veces en los mercados. Y digo que en forma determinista parecería que si se extrapola lo que ha hecho Estados Unidos contra China en materia tecnológica, se extrapola a la guerra del litio, ahí Beijing lleva la delantera en sus adquisiciones desde Sudamérica hasta México. Yo diría que México es un volado todavía. Les voy a dar mi teoría al final, mi perspectiva. Y en Argentina, pues el nuevo superministro Massa, Sergio Massa, ahorita está en Estados Unidos en búsqueda de dólares y no duda, y está fracturada Argentina, porque por un lado Cristina Fernández, la vicepresidenta, es más cercana al concepto de los BRICS y naturalmente de China, no así Sergio Massa, que es más proestadounidense. Y ahí pueden dar una sorpresa a Estados Unidos. Entonces ahí puede ser que tenga dos cartas, que serían Argentina, y yo casi diría que hasta México, pero hay que elucidar bien qué pasa con Vaca de Huachi, ahí en Sonora, que es el mayor depósito de litio del mundo, que hoy tiene su control Ganfeng, que es la empresa china. La siguiente. Entonces, la guerra es multidimensional, no solamente es de una materia, son varias. Si pudiéramos resumirlo, pondría yo que es de tecnológica. Bueno, la siguiente, Giselita, ¿qué? Aquí que dice, China opera su clásico juego del Go, es importante que lo entiendan. En el Go no hay jaque mate al estilo del ajedrez persa hindú. Hasta hoy se están peleando quién inventó el ajedrez, si fueron los persas o los hindús, pero sin duda fue en esa región. En eso no se puede equivocar uno. Entonces se asfixia al adversario, pero no se le da jaque mate. Y yo siento que en la parte del litio, China empezó a aplicar su juego del Go, y cuando ya se dio cuenta Estados Unidos ya era un poco tarde. Mientras se libra una guerra del litio que no se atreve a pronunciar su nombre, DU, OTAN, Unión Europea contra Rusia, en la entelequia de Ucrania, los yacimientos del petróleo blanco, así se le conoce, en el triángulo sudamericano de Bolivia, Argentina y Chile, y en México, no se diga en la región Indo-Pacífico, desde Australia hasta India, sin contar África, son ya el teatro geopolítico de batalla entre Estados Unidos y China por su preciado control. Vean, yo en Sudamérica no quitaría a Perú, incluso cuando estuve en Bolivia, que ahí me invitó el Ministerio de Energía a impartir una conferencia magistral sobre el litio en La Paz, Bolivia. Había hecho otra sobre el gas en Santa Cruz, pero la del litio específicamente fue en la capital boliviana. Ahí precisamente aporté la idea, aparte de la creación de una OPEP de litio, que ahí está, se está trazando su camino. Lo que quise manifestar es que no hay que dejar de lado a Perú, que nos puede dar una sorpresa. La siguiente, Gise. Bueno, ya tienen ustedes, si se va uno de compras, vean, las compras hoy de litio por país. Esto fue en el primer trimestre del año 21, pero del 2018. No crean que varió mucho, ¿eh? Entonces, vean cuánto compró China. Esto viene del Standard Poor's Global Market Intelligence del 30 de agosto del año pasado. China compró 4.325.5 millones en litio. Y Estados Unidos, vean, muy por debajo, yo diría casi la tercera parte, suman Australia 700, Canadá 102 y United Kingdom, Reino Unido, Gran Bretaña, como le quieran poner, 28.4. Suman, y vean qué interesante, los 4 países de la anglósfera han comprado aproximadamente la mitad de lo que ha adquirido China. La siguiente. Cada país tiene su propia especificidad geopolítica. Bolivia, literalmente un estado plurinacional a carta cabal, con la máxima reserva mundial
que sufrió un obsceno litio golpe teledirigido por Trump, Elon Musk y Tesla, negocia ahora la explotación de yacimientos con EU, fíjense, Rusia, Alemania y China. Pues ahí se aplicó lo plurinacional. Yacimientos de litio bolivianos o YLB es la empresa del Estado que negocia la inversión foránea, pero conserva la mayoría para industrializar el litio. 4 empresas chinas están ahí. Ahí tienen la primera, Brump and CMOC, luego CITIC, Guan, Diagonal Creek, luego Fusion Enertech y Xinjiang TBEA Group Company. Se encuentran en primera fila en la lista de las licitaciones. Todavía no se dan, ¿eh? Como que ha tenido dificultad el gobierno boliviano en otorgar las concesiones. La siguiente. Bueno, según Forbes, Ganfeng, que es la China Lithium, contempla expandirse en Argentina mediante una inversión de casi $1,000 millones y planea comprar el 100% de Litia Inc., que es de Argentina. La siguiente. Pero ahí van paso a paso a su manera. Ya tienen ustedes, vean, es muy importante. Esta es una buena gráfica de las provincias que sacó Giselita. Estas dos hay que seguirlas, ¿eh? El Jujuy, a mí me ha tocado estar en la frontera de Bolivia con Jujuy, porque di clases aquí en este lugar. Y luego, pues tienen esta parte de Salta, que es muy importante, que por cierto hay muy buenos vinos, ¿eh? Entonces, China, que es el máximo mercado para carros eléctricos del mundo, busca integrar los materiales en su proceso de manufactura. La anglosfera no se queda atrás en Argentina, donde adquirió un proyecto en Salta. Es esta parte, está en verde. La siguiente, Gise. Bueno, esto lo saca Barron's, que es un periódico. Ahora yo aquí vi el portal que dice que está ganando China las guerras del litio, y aquí se mete a analizar qué significa esto para Tesla y otras acciones, otros accionistas de los carros eléctricos. Entonces, hoy China refina el 60% del litio mundial, controla 77% de la capacidad de celdas de batería y 60% de la manufactura de los componentes de baterías. La siguiente. Según el consultor argentino Fede Nasif, que por cierto participó en el libro en el que yo coordiné sobre el litio, que mañana creo que ya, hoy me avisaron que iba a estar mañana. Argentina cuenta con 2 proyectos extractivos. Uno es de Estados Unidos y otro es una joint venture o una asociación estratégica de una empresa australiana y otra japonesa, Toyota. Ganfeng posee la mitad de minería Exar S.A. junto a Lithium America, que tiene un proyecto avanzado de construcción en los salares de Cauchari o La Rosa, la provincia famosa del Jujuy, que visitó Ivanka Trump previo al litiogolpe en Bolivia. Incluso ahí llegó Ivanka a la región de Jujuy, porque ahí cada provincia tiene el control de sus materias primas, y habló de la ruta del litio. Y llevó una inversión, si no me acuerdo mal, alrededor de 500 a 700 millones de dólares. Es decir, igual las hijas de Bush, yo las recuerdo cuando llegaron a Paraguay, fueron pues en búsqueda del agua, ¿no? Es decir, ya ven, las hijas no pocas veces de los presidentes de Estados Unidos participan en los proyectos del país. La siguiente. Litio. Vean, los publicó Ámbito. El gobierno argentino está fracturado. Ya se los dije. Acaba de ingresar el superministro de Economía, Sergio Massa, ofrece litio a EU, mientras Cristina Fernández es más cercana a China. Ahí está. Litio, autos e hidrocarburos, los anuncios de inversión que hará el gobierno en Estados Unidos. No en Argentina. Sergio Massa lo va a hacer desde Estados Unidos. Y ahorita anda por allá, por cierto.
Hoy me enviaron la nota ahí mis amigos que están metidos en el litio en Argentina. La siguiente. Y vean, este es un artículo que lo sacó Página 12, que por cierto me acaba de hacer una entrevista extensa, y ahí les expliqué qué era lo de México, ¿no? Les expliqué que lo de México no era nacionalización, tampoco era estatización. Aquí se manejó erróneamente, sobre todo los que no saben, y sobre todo diputadillos ahí que no saben nada y se meten en temas que ignoran. Entonces, bueno, ahí luego veremos, bueno, si no es estatización, no es nacionalización, entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa es Página 12, y vean, y habla que detrás de la indiscreción del embajador Stanley de Estados Unidos en Inglaterra, en Argentina, el interés estratégico de Estados Unidos sobre el litio argentino en su batalla contra China. Página 12, así se llama, es un rotativo, yo diría, progresista, tuvo acceso a un informe del influyente Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, famoso CSIS, de Washington, que son los primeros que en México con Jesús Reyes Heroles González Garza y y otro más, ahorita me acuerdo quién, lanzaron pues ya la captura y privatización del petróleo mexicano. El otro se llama Luis Rubio, que por cierto se cambió el apellido del papá. Yo no sé por qué se lo cambian, de qué se esconden. Creo que el papá era un urólogo, se llamaba Rubinsky. Es un fanático, un zombie globalista neoliberal. Bueno, entonces, en él queda claro que el litio argentino es un recurso fundamental para Estados Unidos en su carrera con China. El país aparece como el mejor lugar, Argentina, para desembarcar porque es el menos regulado de la región. Pues ahí está, ahí tienen el campo abierto. A quienes les interesa y lo pueden buscar, tienen aquí el título, Página 12, etcétera. La siguiente, se basan en este artículo del CIS, que es de un investigador junior que se llama Andrew Sadi, hizo un informe. Entonces aquí lo que están viendo es la de suministro de litio de los aliados de Estados Unidos en el continente americano. Entonces, dice Andrew Sadi, cito, de los países latinoamericanos que poseen reservas de litio, Argentina opera en el mercado más abierto a la inversión del sector privado. Y ahora que Argentina está súper necesitada de dólares, ya ven, cada mes no sé cuánto se devalúa y luego tiene una inflación imparable, etcétera. Todo lo contrario de Bolivia, fíjense lo que son las cosas. Bolivia mantiene su paridad de hace 16 años, increíble, y tiene, si no me sabe, pues que no, regulación. A ver, no, regresa a la otra, Gise. No ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria. El mercado, ya se sabe en el cuento. Por este motivo, varias proyecciones y expertos coinciden en que de 3 años. La siguiente. Bueno, aunque los montos de los contratos son exiguos, la empresa china BYD arrancó un contrato de extracción por 121 millones de dólares con servicios y operaciones mineras del norte de Chile, esquivando a dos de los más grandes productores del mundo, nada menos que a US Albemarle
producción de 19% del litio mundial, y a SQM de Chile 17%. La siguiente. La empresa china Tianqi Lithium posee una sustancial participación en SQM de Chile, cuando Beijing domina la cadena de suministro global para las baterías de litio iónico, mientras sus competidores de la anglosfera luchan por controlar al petróleo blanco. La siguiente. Bueno, ya tienen, México y Bolivia fabricarán baterías de litio. Marcelo Ebrard, el súper secretario de la Cancillería, que a veces tiene otras tareas. Una tarea fue, acuérdense, con lo de la obtención de vacunas, incluso fue hasta Rusia a obtener vacunas de Sputnik, y luego él es uno de los artífices del exilio de Evo Morales en México, y ahora precisamente fue a Argentina, perdón, a Bolivia, con el presidente Luis Arce, y estuvieron de acuerdo en que las mutuas empresas estatales fabriquen baterías de litio, pero más aún, ya están por fabricar el carro Quantum, que es el que también molestó a quienes no quieren la prosperidad de Bolivia, porque ya estaba haciendo su primer carro con baterías de litio. Y parece ser Marcelo Ebrard quiere, bueno, ya trajo el acuerdo, obviamente con el apoyo del presidente López Obrador. Y ahorita en una junta reciente del Hábitat en Guadalajara, en Zapopan, me reportaron de que salió un carro, yo no sé, a ver si era eléctrico o no. Esa parte, hay que alguien me corrija, que me diga, pero fue un carro fabricado por mujeres. Bueno, Marcelo está en campaña también, ¿no? Tiene otro estilo, pero es parte de su manejo como uno de los 3 principales presidenciales, uno de los 3, ¿no?, que tiene Morena. La siguiente. A ver, y acuérdense, ese es un artículo clásico. Yo aquí denuncié la entrega por Tatiana Cloutier, siendo secretaria de Economía. Pues realmente se había rendido a Albright Stonebridge Group, que es del Partido Demócrata, a la banca Rothschild, a George Soros, que iban al asalto del litio de Sonora. Es un artículo que en Sputnik, aquellos que lo quieran ver, es del 5 de agosto, curiosamente, del año pasado. ¿Quién dijera? Ya pasó un año. Yo nunca entendí, bueno, sí la entendí, no metan a hablar de más. Entonces, México ya formalizó la empresa estatal de litio a cargo de la Secretaría de Energía. Eso es importante. Se la dio a Rocío Nagle, y se va a llamar Litio MX. Otros dicen que se va a Litio para México. Lo que es ya el Litio MEX con E, ya existe y es una sociedad anónima. La siguiente. Bueno, ya está Bacadehuachi, véanlo. Ahí ya tenemos programada una excursión o un peregrinaje. Está ese municipio, lo gobierna el PT, el Partido del Trabajo, con el que yo tengo óptimas relaciones. Y ya les prometimos que vamos a ir un grupo con los mineros de mediana y pequeña empresa. Vamos a ir a ver los autores del libro sobre el litio. Vamos a ir ahí de peregrinaje a Bacadehuachi pronto, que ahí está el mayor depósito del mundo de litio, y la empresa china Ganfeng Lithium es la que ostenta el control accionario. Vean, muchos los que no se han actualizado meten a Bacanora, que es de la anglósfera canadiense británica, pero realmente ya hay pues un juego bursátil, y ya prácticamente quien tiene la mayoría es Ganfeng Lithium de China. Entonces yo aquí mi muy humilde opinión es de que allá, en esta región,
tomando en cuenta el norte que es Sonora, que es frontera con Estados Unidos. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Yo no sé qué tanto ahí dejen a que China se expanda. Una opción puede ser que los obliguen a vender. Entonces, mi humilde opinión es que se vislumbra una guerra, una variante de la guerra del litio en Sonora, entre Ganfeng, Lithium, y Tesla de Elon Musk. La siguiente. El problema de Stonebridge, de Albright Stonebridge, es que no ha hecho, hasta donde sé, ¿no?, carros eléctricos, y Tesla sí. Albright Stonebridge es, pues, Madeleine Albright del Partido Demócrata. Mientras que Tesla, ustedes lo saben, Elon Musk, es muy cercano al expresidente Trump. Y vean, esto es reciente, miércoles pasado, el 24 de agosto, el decreto se publica en el Diario Oficial de la Federación y el gobierno creó la empresa que explotará y comercializará el litio. Se va a parecer un poco a Pemex, tiene sus variantes, la siguiente. Lo interesante aquí es que se lo dieron a manejar a CENER, a la Secretaría de Energía, y no a la Secretaría de Economía. Eso obviamente fue un golpe fuerte para quien maneja la Secretaría de Economía y no es economista. Ahí luego me la platica. Bueno, ahí tienen ustedes, vean la frontera de Sonora con, pues aquí arriba, creo, Phoenix, Arizona, ¿no?, si no me equivoco. La Cámara Minera de México ha considerado que los yacimientos de litio en la República tienen una baja concentración del metal, lo que hace complicada su extracción y el país está lejos de convertirse en potencia mundial. Bueno, muy discutible. Efectivamente hay tres lugares donde existe litio. Uno de ellos es los salares, el bien conocido es el de Uyuni, que está en Bolivia. Y en México los tenemos en la arcilla. Hay otros que están a nivel, si no me equivoco, marítimo, ¿no? Entonces, por eso es la opinión tan, yo diría, un poco pesimista de la Cámara Minera de México. Pues no hay gente valiosa, ¿eh? Yo, por ejemplo, el expresidente era amigo mío de esa Cámara. Bueno, la siguiente. Ahí vean, estos son los 18 lugares. Ese es según nuestra Sociedad Mexicana de Geología, donde hay estupendos geólogos. Yo creo que en México tenemos de los mejores geólogos del mundo y la sociedad, la academia, los gobiernos no les han sabido dar el lugar que se merecen. Entonces, vean, yo acabo de estar en uno allá en Puebla, en San Luis Potosí hay bastante, en el norte, vean cómo hay, en el sur casi no. Jalisco hay algo, pero realmente va, yo diría, desde San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y sobre todo Sonora, algo en Baja California, que ahí tienen de todo, hasta oro. Bueno, la siguiente. Y esa es la ley minera, es importante que la entiendan, vean. Porque si uno lo que se dio en realidad con esta magnífica operación donde se rescató el litio, que ahí pesó mucho la opinión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que es la esposa de mi amigo Ortiz Pinchetti, ¿cómo se llama ella? Lorena, creo, Lorena Ortiz, ¿no? Lorena Ortiz, bueno, no estoy seguro si es Lorena, pero por ahí sí. Y eso que la conozco bien, ¿eh? Ahorita me acuerdo. Entonces, que es profesora de la Iberoamericana, es muy talentosa, y lo único que hicieron es, con una votación simple, fue cambiar la ley minera que habían hecho antes con Salinas, y que coincidió con la negociación de Salinas en el TLC. ¿Cómo se llama? Loreta, ya ves, se me fue el nombre. Gracias, Alexander Versucher. Loreta Ortiz, una talentosísima, bueno, fue abogada, muy teórica también, pero también en la práctica ya lo demostró. Entonces, vean, aquí es importante.
Y ahí con una mayoría de voto simple, pues Morena, y yo creo que en eso el presidente López Obrador ya tiene su sitio en la historia de México, así como la tiene el general Cárdenas con el petróleo. Pero ahí sí fue nacionalización, porque se le expropió a los ingleses y estadounidenses. En esta ocasión no hubo expropiación, no hay tal, lo único que se cambió fue la ley minera, que era neoliberal, con un proyecto totalmente globalista neoliberal, y ahora pues es un proyecto, el nuevo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pues es soberanista, así de fácil, pero no se expropió nada. Entonces hay los que quieran ver la ley minera y la tienen, no me voy a meter en Honduras, esto es para leguleyos y para los grandes juristas. La siguiente. Y ahí está, fue la reforma al artículo 27 constitucional. Bueno, la siguiente. Ahí está, la ley minera. Síguele, Gisela. Los que la quieran ver y penetrar, ya saben. Entonces yo comento, bueno, no es nacionalización. Bueno, ¿por qué no es nacionalización? La empresa china, que tiene la mayoría de Vaca de Huachi, que es la única que está funcionando, porque las otras se les dieron concesiones, pero pues no las mueven. Y ahí muy bien el mega secretario de Gobernación, Adán Augusto, precisamente explicó que pues prácticamente nada más quedaba sin especificar, quedaba esta China, que hay que ver ahorita cómo está la cuestión bursátil, ya ven que eso cambia de un día al otro. Si, según yo, tiene la mayoría y Bacanora tiene una minoría, si es que no les han comprado ya todo. Y obviamente hicieron una fortuna nada más en papel, pero en realidad no han empezado a extraer el litio. Estaban pensando hacerlo el año entrante. ¿Y por qué no es nacionalización? Porque no le quitaron nada a Genfeng. Entonces tampoco es estatización. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas es privada mexicana, no se estatizó. Entonces ni es nacionalización ni es estatización. Vean, yo acabo de estar en una conferencia magistral con el Instituto Mexicano para la Justicia, y ahí entre juristas de primer nivel les decía, bueno, lo que ves es que muchas veces la opinión pública y sobre todo los locutores son muy ignorantes en su gran mayoría, usan términos que no entienden. Entonces ahí es donde entran pues, los que saben. Le digo, yo les voy a hacer una crítica amable, pero los que somos profesionistas estamos encapsulados en nuestra torre de marfil y hemos permitido que los ignorantes pues hoy dominen la plaza, ¿no? Y sobre todo pues manejen la agenda nacional con una semiótica distorsionada. Y aunque no lo crean, estuvieron de acuerdo. Entonces dije, bueno, ¿y qué es? Pues es soberanización. Lo único que hizo el gobierno es, pero no ha operado ni una nacionalización ni una estatización. Así, eso es sencillo. Entonces es soberanización. La siguiente creo que ya acabamos, ¿no? Ya, listo. A ver, Giselita, ¿quieres participar en algo? Sí. Vamos. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa que, bueno, las materias primas históricamente han sido como centro de disputa de las grandes potencias, ¿no? Han llevado muchísimas invasiones, intervenciones, y bueno, las materias primas han sido punto de seguridad nacional, su control han sido punto de seguridad nacional para las potencias, y bueno, la dependencia de las materias primas, por ejemplo, para Estados Unidos es seguridad nacional. Un claro ejemplo es la importancia geopolítica del petróleo, y justo aquí también lo mencionaste, que el litio ya se está llamando por todo su potencial que tiene como el petróleo blanco. Entonces, este símil lo podemos hacer a trasladarlo a esta batalla que tú resumiste aquí de China contra Estados Unidos en el tema del litio, buscando el control de todos estos yacimientos a nivel internacional. Eso sería como el primer punto.
que se pudiera decir que se buscaría un nuevo tipo de neocolonialismo, ya no colonias como tal, pero sí buscar o afianzar ciertos yacimientos para cada uno de los países y territorios. Y esto se me hace muy importante. Y bueno, ¿qué pueden hacer los países de América Latina? Pues no solo depender de un modelo extractivista económico, sino que darle tal vez un mayor valor agregado. Y creo que eso está haciendo, como tú bien lo señalas, Bolivia, tratando de buscar diversificar a sus socios estratégicos o a los países socios estratégicos, pero también ir más allá y darle un valor agregado a su materia prima y no depender de un modelo económico extractivista. Creo que esos dos puntos se me hace importante subrayarlos. Muy bien, Giselita. Pues gracias por tu participación breve, concisa y sólida. Bueno, Gracias. empecemos con las preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos? ¿Muchas, pocas, regulares? Sí, hay varias preguntas. A ver, Eh, adelante. de las primeras mencionan, doctor, entonces, ¿huele a golpes de estados en Latinoamérica con este conflicto? Pues sí, hay que tenerlos en el radar. Sí. Y atentados. Vamos a ver accidentes raros, ¿no? Sí, lo de siempre. No cambió, nada más cambió. La escenografía es la misma. Lo que señala Giselita y las materias primas, nada más que en este caso ya son estratégicas, porque van a definir muchas cosas, ¿no? En el siglo XXI y en los próximos 5 años, ¿eh? Lo interesante de este planeta ahora y de la dinámica es que el mundo define su curso máximo de aquí al 2030, ¿eh? Unos van a subir y otros se van a caer. Desgraciadamente, esa es la dinámica que estamos vislumbrando. Entonces, está la inteligencia artificial, que es fundamental, los chips, el litio. Y Estados Unidos, a mi juicio, piensa que se ha retrotraído demasiado. Ahora piensa resarcir su tiempo perdido y pues tiene a Argentina, pues imagínense, tenemos un literal, en Argentina le llaman superministro a, a Sergio Massa. Yo en México soy el único que le llama a Marcelo superministro, porque veo todo lo que hace. Está en el litio, está en las vacunas Sputnik, es un excelente canciller. Y a Dan Augusto le llamo mega ministro, porque pues, sería el equivalente hoy de un primer ministro en cualquier otra parte del mundo, pero aquí ya había perdido la Secretaría de Gobernación su dimensión política y hoy el presidente López Obrador se la ha vuelto a dar. Y además, Adán Augusto pues ha sabido cumplir. Es muy talentoso, teje fino, le ha dado gobernabilidad al país. Ahorita tengo una amiga, Ingrid Salvat, hija de mi amigo Agustín Salvat, que es un gran viajero, y me dice que en Argentina ya somos punto de referencia de cómo nos estamos manejando de bien los mexicanos. Hasta me asombró que dijeran eso, ¿eh? Que tengan a México como punto de referencia. Obviamente no en el fútbol, eso seguro, mientras lo siga manejando Televisa. Pero en los demás rubros, pues imagínense toda la cotización del peso argentino, que yo no soy mucho de Schadenfreude, que le deseo el mal al prójimo. Entonces es una palabra alemana, Schadenfreude. Entonces a lo que quiero llegar es de que México, aquí tendemos mucho a flagelarnos. Yo siempre les digo, oiga, no es Líbano, no es Afganistán, viajen un poco, vean cómo está Latinoamérica, compárense. No estoy diciendo que estemos en el punto óptimo, pero tampoco estamos así para el arrastre, ¿no? Como se dice vulgarmente. Es demasiada flagelación y autocastigo. No está el país, obviamente, debería estar mucho mejor de lo que está, pero acuérdense, nos tocó la pandemia al inicio
de este sexenio, y de ahí pues también pegó la crisis económica. Y la inseguridad, me van a perdonar, perdón, si tienen una visión parcial, pues está bien, cada quien puede decir lo que se le da la gana, sobre todo cuando no se lo dejan decir en su casa. Pero la inseguridad es doble, es dual. Las armas vienen del norte. Rápido y Furioso acentuó la entrega de armas de grueso calibre, incluso hasta de misiles que el ejército no tiene. Entonces es una corresponsabilidad transfronteriza, no es nada más de México. Los cárteles lavan en la banca del norte. ¿De qué estamos hablando? Hay que verlo en su integridad, como dicen los americanos, ¿no? O sea, eso es comprehensive view, una vista integral y no parcial para estar golpeando al gobierno de Turno, como si Fox y Calderón o Peña hubieran manejado mejor la seguridad. No le quiero hacer publicidad, pero ahí está. Yo entré ayer y hoy, pues vi la serie de Netflix sobre todos los montajes que hicieron el caso de Florence Cassés, Loretito, el Eduardo Margoli. No, olvídense. Lo que yo les diga es poco. Yo les sugiero que lo vean para su cultura, es necesario, pero realmente es de asustar. Esa parte sí la tenemos que ir primero que nada señalando, porque si no hay opinión pública que sea crítica, pues los gobiernos a veces se duermen. Entonces hay que irlo señalando. Yo creo que el gobierno del presidente López Obrador, que va muy bien en lo de Ayotzinapa, que tiene algunas fallas, como toda investigación, pero qué bueno que ya se abrió ese expediente. El periódico La Jornada le dio casi toda la primera plana. Los demás periódicos lo callan porque son cómplices. A veces olvida uno de esas partes. Y ahora, ojalá que el gobierno de López Obrador tome en mano esos montajes que ya no deben existir. Es decir, personas como el Loretito, deben estar ya en la cárcel, tienen que pagar. Una cosa, vean, yo soy partidario de la libertad de expresión porque yo lo he sufrido, que es sacrosanta, pero no puede uno usar la libertad de expresión como parapeto o como patente de corso para delinquir. Digo, no hay que confundir. Como decía Voltaire, estoy en contra tuya, ni acepto tu opinión, pero te defenderé para que tú te expreses. Obviamente la estoy diciendo en términos más sencillos. Esa sí es la libertad de expresión que tenemos que apoyarla. Porque la libertad de expresión es el pilar democrático de un país. Porque si no hay crítica externa, pues, ¿qué quieren el gobierno? Puro matraquero, puro bot. Ahorita abundan las granjas de bots, yo los padezco. Y creen que con eso me van a desviar de mi camino. Pues, imagínense. Entonces, a lo que quiero llegar es de que sí hay que, pues tal cual, se tiene que aplicar la justicia en este caso de Florence Cassés, de Israel Vallarta, y pues, yo no veo otro lugar para que la cárcel para Loretito. Le digo Loretito por diminuto, no van a creer que por cariño. Y digo, esos montajes, ya lleva varios. Llevó uno ahí en un tanque de Afganistán, creo, de Irak, no sé, se fue a fotografiar cuando no había nadie, ya habían abandonado el lugar. Es hasta ridículo. Y luego el otro, el de Frida, ¿no? Creo que fue un temblor, algo así, hizo su montaje. Él está acostumbrado a montajes. Es decir, hoy se lo comenté a Julio Astillero, que me hizo una entrevista al respecto. Le dije, mira, si hubiera un colegio profesional de periodistas, no podrían ejercer esta gente, los expulsarían. Entonces yo creo que un camino también hay que... Yo no soy periodista, así que ni me meto en asuntos que no son míos, pero sí doy ideas como ciudadano y más como profesionista. Yo creo que sí, en otras ramas existen los colegios, los boards, los consejos, existen muy profesionalizados. Es decir, se tienen que dar a respetar,
también la rama periodista, que es indispensable para la cultura y la democracia de un país. Pero no puede ser esto de los montajes. Imagínense, Netflix ya le dio la vuelta al mundo. Hoy somos el país hazme reír con la justicia de Fox, de Calderón, de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, torturadores. ¿Cómo puede haber tortura en el siglo XXI? Es decir, ellos nos llevaron a la Edad Media, nos regresaron, o no hemos salido de ahí, no lo sé. Yo creo que una de las tareas de la 4T es esa, la cuestión de la justicia. Por fortuna hubieron magistrados de primer nivel, hubieron periodistas también de gran nivel, como esta Yuli García, que lo detectó de inmediato, como Laura Barranco, que era la productora del mismo Loretito, que se le dijo, párale, Loret, párale. Es decir, ya exageró, y luego pidió disculpas, cree que con pedir disculpas, pues para él las disculpas es como cambiarse de short. Es un ser tan anencefálico que se ha vuelto demasiado cínico. Y va a seguir recidivando, va a seguir repitiendo sus mismos montajes. Es decir, no puede existir. En Estados Unidos ya los hubieran corrido. Y eso, a veces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué los tienen ahí, apapachados? Porque sirven a otros intereses que no son los mexicanos. Bueno, ya, hasta acá. Tenía que decirlo, ¿eh? Porque sí, véanla, vea esa serie de Netflix. Y cosa que yo no soy muy pro Netflix, soy muy crítico. Un día hasta se lo dije al embajador de Estados Unidos, el anterior Landau, en una cena que tuvimos. Le dije que Netflix era de Obama y, y no chistó. Y es cierto, pues, él sabe que yo traigo datos duros. Bueno, la siguiente, pero había que decirlo, ¿eh? Y se dijo. Bueno, venga. Siguiente pregunta. Doctor, ¿qué opina sobre la alianza entre países latinoamericanos de litio o petróleo u otros recursos naturales? ¿Qué consecuencias ve y se empoderaría América Latina con estas alianzas? Fíjate que muy buena pregunta, la cuestión de que Argentina, por su singularidad y su especificidad, que las provincias hacen, deshacen, es muy diferente, es el país más desregulado. Si ahora entran, por ahorita que están muy necesitados de dólares y Estados Unidos aprovecha de esa situación, tanto geopolítica como financiera, ahí vamos a tener un boquete, vamos a tener un boquete. Donde estoy viendo mayor cercanía teniendo muchas distancias entre Bolivia y México. Yo creo que Bolivia y México deben crear ese eje. Debemos tener mentalidad plural, así como la tiene Bolivia, plurinacional, no cerrarnos a un solo esquema, dadas las condiciones transfronterizas de México. Si estoy hablando de México, no estoy hablando de China, es otro tema. China sabe cómo es, México es otro tema. Pues por todo lo que hemos dicho de los mexicanos que viven en Estados Unidos, de los 6 ingresos que tiene el país, 5 son dependientes de Estados Unidos. Todas esas consideraciones las tenemos que tomar en cuenta. Cosas que no tienen ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni la misma Bolivia. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Pero la idea es magnífica, pues yo siempre la apoyo. Yo apoyo, lo digo con humildad y rigor, siempre creo que soy de los primeros que inició cuando estuve en Tarija, allá en el sur de Bolivia, que es frontera con, ¿cómo se llama? Jujuy, que les dije que es la zona de litio de Argentina. Pues yo fui de uno de los primeros proponentes de la OPEP del gas, porque en ese momento Bolivia, en esa región de Tarija, tenía mucho gas. Ahorita ya ha disminuido enormemente la producción. En lo de litio se está pensando en lo mismo. Bueno, pues ingresan los que puedan y se hace camino al andar. Muy bien, la siguiente. ¿Qué papel juega Rusia en esta guerra del litio entre Estados Unidos y China? Mira, ahora, bueno, obviamente Rusia está, por razones obvias, ahorita trae una complementariedad con China y precisamente acabo de escribir un artículo al respecto
el litio de Ucrania. Y hoy esa parte, la parte más funcional de Ucrania, prácticamente tiene todas sus riquezas agrícolas, mineras, de la mayor riqueza, ¿no? Incluso hasta cierto tipo de reactores nucleares, etcétera, su mayor densidad poblacional, y el litio sobre todo, también el carbón que ahora está regresando por la crisis energética. El litio es importante allá en Ucrania y Rusia hoy lo tiene controlado. Según mi perspectiva, es de que Rusia va a jugar la carta china en materia de litio, con el litio ya de Ucrania. Muy bien, otra más. ¿Cuántas más tienes, Giselita? 2, 3 más. Bueno, 3 más. Preguntan, doctor, ¿cree que México deba unirse más a China para obtener transferencia de tecnología? Depende en qué rubro. Lo que pasa, mira, el mismo presidente López Obrador no es muy pro-chino. Él es más, lo ha dicho abiertamente, él es más continente americano, pero con la idea del TEMEC. Aunque ahorita, lo digo tal como es, los demócratas y el partido y Biden no han tratado muy bien al presidente López Obrador. No le perdonan no haber participado en la Cumbre de las Américas, lo cual es un error porque sí fue Marcelo Ebrard, no la boicoteó. Lo de ellos infieren que debido a ello algunos no participaron y realmente fue un fracaso la Cumbre de las Américas, que ni fue cumbre ni fue de las Américas. Entonces, por ese rubro, vean, él viaja en noviembre a Sonora, acaba de estar la semana pasada en Sonora y ahí tuvo un acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo en que Sonora sea uno de los baluartes para el TEMEC en materia automotriz. Y si tienen el litio, pues ahí, pues qué mejor. Ahora, vean, como yo no quiero ser determinista, ni maniqueo, ni cíclope, ni daltónico, yo les daría escenarios. Un primer escenario, así, obviamente hay que darle probabilidades a cada escenario. Como lo que se dice en los métodos cuantitativos, saber ponderar, ¿no?, los escenarios. Existe un primer escenario. A ver, está la cuestión automotriz, es obvia. La mayor parte de las plantas automotrices en México son de Estados Unidos, guste o disguste, es la realidad, desde Salinas y su nafta, y ahora con el TEMEC. Ergo, o a fortiori, como dirían los clásicos latinos, pues los insumos deberían provenir de un país con el que Estados Unidos no está en guerra abierta, a guerra a ese nivel tecnológico. Entonces ahí veo muy difícil cómo la empresa Genfeng pues se porte nice con esa parte del camino tecnológico. Ese sería un escenario. Bueno, ahí se pueden derivar subescenarios. Un primer subescenario. Y lo digo con rigor. De repente vamos a ver lo que sucedió en la zona del fracking en Tamaulipas, que curiosamente los Zetas tenían una perfección y precisión geopolítica tal que siempre a quienes perseguían o hacían expulsar de sus lugares era a aquellos que tenían sus propiedades donde supuestamente había más shale gas. Shale gas es CHALE, o gas esquisto o lutita, como lo quieran traducir. Eso se hizo mucho en Tamaulipas, porque la idea era irse al fracking. Pero luego Estados Unidos cambió su esquema y se fueron al green energy, a la energía verde y a las alternativas, y siguen con ese esquema, pese a que siguen usando carbón. Eso es importante también decirlo. Bueno, no vaya a suceder lo mismo en Vaca de Iguache. No estoy dando ideas, créanme lo que ya
son jugadas muy vistas desde la guerra del Peloponeso, del siglo V antes de Cristo. Entonces ahí entraríamos a otro escenario. ¿Qué van a hacer los chinos? O sea, es lo que estamos pensando aquí con ustedes. ¿Ustedes creen que los chinos no lo han pensado? Por favor. Entonces, van a tener dos opciones. Una, ahí haría un escenario con otro subescenario. Una, lo venden y ya, se quitan de problemas. Y ya la empresa Litio MX, que sería la compradora, pues participaría en el esquema automotriz pro-estadounidense del T-MEC. Un subescenario es de que, no, un tercer escenario, porque ahí saldrían varios. Un tercer escenario sería que China diga, pues pierdo en Bacadehuachi, pero no se lo entrego a Estados Unidos. Son los tres escenarios, yo no veo otro. Ustedes sabrán qué pasa. Mucho va a depender de cómo va la relación de China y Estados Unidos. No siempre van a estar en guerra, quizás sí van a la guerra. Si se arreglan, ya ven, ahorita hubo un arreglo espectacular, no sé si el jueves o el viernes pasado, entre Estados Unidos y China, sobre las empresas chinas en Estados Unidos que están aceptando ya la auditoría de los estadounidenses y viceversa, ¿no? Los estadounidenses que aceptan en China, tengo entendido, ¿no? Las auditorías chinas. Bueno, es un gran avance porque ya es cooperación, ya no es conflagración. Entonces también, yo les estoy hablando hoy, corte de caja el día de hoy, pero esto tiene su dinámica y es ahí donde yo abriría mi árbol de toma de decisiones y colocaría estos tres escenarios. Por lo que he visto, oído, leído, conocido a los actores, veo mayor proclividad tanto de Marcelo Ebrard como del presidente López Obrador, y ya no se diga de Alfonso Durazo, el gobernador, por el modelo estadounidense. Que además se los digo, y ya saben que yo no soy antichino, es todo lo contrario, tendría mayor lógica por la presencia de todo el sistema vehicular o las automotrices de Estados Unidos en nuestro país. Y ya no se diga las otras automotrices, alemana o japonesa, que son las grandes aliadas de Estados Unidos en esta guerra que se está dando en Ucrania. Es decir, hoy tenemos un síndrome Ucrania que tenemos que considerar. Entonces ahí China también tiene que hacer sus cuentas. Yo no estoy viendo una contrapartida similar en México de los carros chinos, que sí pudiera haber mañana en Rusia con el litio de Ucrania, que hoy lo controlan los rusos. Muy bien. ¿Tenías una o dos más? Una pregunta más. Bueno, sí. El gobierno de México debe impulsar de inmediato la investigación científica en pro del litio en universidades como la UNAM, el Politécnico y la UAM. Bueno, mira, yo obviamente ya sabes que yo soy pro universidades públicas, me formé en una de ellas, de lo cual soy pues más que orgulloso y agradecido, yo diría más agradecido que orgulloso. Pero también ya las privadas, vean, yo se los digo abiertamente, yo he dado clases en las privadas. Las universidades privadas de México están muertas a nivel de investigación y científico. Todo lo copian del exterior. Bueno, sí, pero ya hagan algo a nivel privado. Vamos, a mí no me disgustaría. No sé, no creo que tampoco disguste mucho en las esferas del gobierno, ¿no? Pues además son privados, que hagan lo que les corresponde, pero hagan investigación. Yo no veo investigación en las universidades privadas de México y eso es un agujero negro muy lamentable. Si las únicas que están, las universidades que están investigando en Estados Unidos son las públicas, ahí sí. Y eso ha mantenido a flote pese a 36 años, si no más, de neoliberalismo colonial. Bueno, hasta la próxima. Un placer.